Doctor, sí, sí, voy Perfecto, a compartir. excelente. ¿Se puede ver, doctor? Sí, ya se puede ver. Ya, a ver. Muy buenas noches con todos, con usted, doctor, compañeros. El día de hoy me ha tocado disertar, exponer sobre un tema muy importante. Ese tema es la evolución del derecho de disolución parlamentaria por el Ejecutivo, tanto en el caso de Inglaterra o Reino Unido y en el Perú. Más que todo, hacer una comparación, cómo ha sido la evolución de esta prerrogativa que tiene el jefe de Estado en cada determinado estado. Para poder entender esta prerrogativa, hay que partir de una premisa. La premisa es saber diferenciar los sistemas presidenciales y los sistemas parlamentarios. Básicamente, ambos aplican el principio de Montesquieu de separación de poderes. Sin embargo, en el caso de los presidencialismos, vemos la aplicación de este principio de un modo estricto. ¿Por qué? Porque la separación de poderes se da de tal modo que las autoridades que forman parte del poder ejecutivo de ningún modo van a formar parte de las autoridades que forman parte del poder legislativo. Este principio también se aplica en los parlamentarismos, pero de un modo flexibilizado, porque si bien ambas instituciones son independientes en sus funciones, de alguna forma hay mecanismos que las vinculan. Por ejemplo, el primer ministro o jefe de gobierno requiere la confianza de la mayoría parlamentaria. Otra característica importante que los diferencia es respecto al dualismo en el poder ejecutivo, que en el caso del presidencialismo se encabeza por dos personas diferentes. Una cosa es no, perdón, en el presidencialismo, ambas figuras, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, se encarnan en el presidente. Por el contrario, en el parlamentarismo, ambas figuras son separadas. El jefe de Estado puede ser un rey, como en el caso de Inglaterra, o puede ser un presidente, como en el caso de Alemania o Francia, y tenemos un jefe de gobierno que en el caso de Inglaterra o Reino Unido es el primer ministro, o en el caso de Alemania es el canciller. Y otra característica que es importante es que en el sistema presidencialista, eh, el presidente no requiere rendir cuenta de sus acciones al Poder Legislativo, salvo que se encuentre investigado por un impeachment cuando ha cometido algo grave. Pero por lo general no tiene esa necesidad de tener que explicar cada una de sus acciones al Parlamento, ¿no? Me refiero en específico al caso genuino de los Estados Unidos. En el parlamentarismo, por el contrario, el primer ministro sí tiene esa obligación de rendir cuenta de cada una de sus acciones al Parlamento. ¿Por qué? Porque en base a ello va a mantener su confianza y de ese modo se va a mantener en el cargo. Ahora, ¿por qué es muy importante esta característica? Porque esta característica va a meritar que en un sistema parlamentario se genere la prerrogativa que trata el día de hoy, que me ha tocado exponer, acerca de la disolución del Parlamento. En el sistema parlamentario se genera esta prerrogativa del jefe de Estado para poder contrapesar a su sujeción que tiene con el Parlamento. Por el contrario, como el presidente, un sistema presidencialista, no está muy sujeto al Parlamento, no tiene esa facultad de disolverlo. Por eso, esta prerrogativa es propia de un sistema parlamentario, más bien no existe en un sistema presidencialista. En un sistema presidencialista también hay modo de check and balance, como los poderes de veto que hay entre ambos poderes, que buscan de alguna forma similar
hacer un símil con lo que pasa en el sistema parlamentario, pero tiene su singularidad, pues, ¿no? El poder de veto que tiene el presidente es para de alguna forma quizás detener alguna legislación, pero del mismo modo el Parlamento en los Estados Unidos, si consigue la mayoría de votos necesarios, puede bloquear ese veto. Ahora, respecto al caso británico. El caso británico, teóricamente, constitucionalmente, el Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Monarquía porque tiene como jefe de Estado a un rey, ahora Carlos III, y parlamentario porque se somete a un sistema parlamentario donde prevalece la figura del Parlamento. El Parlamento en el Reino Unido se compone de dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes es la que tiene las funciones más importantes de un sistema de gobierno, la cual es crear leyes y controlar al gobierno. Dicho sea de paso, esta es la única cámara que es elegida por elección popular, porque la Cámara de los Lores, sus miembros son designados por el rey o por determinadas instituciones. Ahora, el, el Reino Unido no siempre ha sido una monarquía parlamentaria monista, en los términos de la lectura que se me encargó. Precisamente el autor hace una explicación de cómo a lo largo de la historia el Reino Unido ha podido llegar a este resultado, porque en sus inicios ha iniciado como una monarquía absoluta, donde el rey encajaba todas las funciones del poder ejecutivo, del poder legislativo y poder judicial. Dicho sea de paso, en esta etapa, estamos hablando ya de la Edad Media, existía la figura del Parlamento, pero esta era como una especie de un club y no una institución, porque agrupaba a los burgueses o aristócratas o gente de poder que se reunían solamente a petición del rey y siempre buscaban discutir intereses personales del rey de turno, ¿no? Sin embargo, este grupo, parlamento, a medida que ha pasado el tiempo, ha buscado de alguna forma generar ciertos acuerdos con el rey a efectos de poder limitar su poder y limitar su arbitrariedad, ¿no? Ejemplo de ello lo vemos en la Carta Magna del año 1215, la Petition of Right de 1628, la Bill of Rights de 1689, que es producto de la Revolución Gloriosa, entre otros documentos que lo que hacen es tratar de limitar el poder amplio que tenía el rey en esos tiempos. Es por eso que el autor que se me encargó describe que de una primera etapa de monarquía absoluta se pasa a una monarquía limitada, donde ya el rey va a gobernar a través de un consejo de ministros, pero estos ministros todavía no tienen una responsabilidad política, ¿no? Y por ende todavía el rey conserva influencia con este Consejo de Ministros porque el cargo de ellos dependen del rey, no dependen del Parlamento. Seguidamente en el tiempo se va a dar lo que menciona el autor como el parlamentarismo dualista u orleanista, donde ya este Consejo de Ministros ahora va a adquirir responsabilidad de parte del Parlamento, pero de igual modo igual va a seguir sometido al rey. Entonces, este Consejo de Ministros va a requerir dos niveles de confianza, ¿no? Esto por lo general se dio en el Reino Unido por el siglo XVIII. Para finalmente, debido a que con fenómenos de conflictos sociales que permitieron mayor acceso de los ciudadanos a las elecciones populares del Parlamento a la Cámara de los Comunes, generaron la evolución de este Parlamento dualista a un Parlamento monista, en el cual el Consejo de Ministros solamente va a depender de la confianza del Parlamento. Ahora, teóricamente, actualmente en el Reino Unido posee este modelo. Teóricamente, el rey conserva facultades, pero en la práctica, el rey va a ejercer algunas facultades como la elección del primer ministro, la disolución del Parlamento, lo va a ejercer, pero siempre en coordinación del primer ministro
o en coordinación con el Parlamento, con la finalidad, por ejemplo, al inicio de la clase de doctor, esto se debe a una práctica constitucional. Esto no está regulado. Esto lo hace por un tema de usos y costumbres. Dicho sea de paso, también porque el Reino Unido, su sistema jurídico se basa en el common law. Entonces, ahí el papel de los usos y costumbres constitucionales tiene un peso muy importante, ¿no? Ahora, en específico, sobre la facultad de disolver el Parlamento, en el caso británico, como ya mencioné, en la actualidad esta facultad lo mantiene el rey, ¿no? En teoría podría ser un, un uso arbitrario del mismo, como ya lo ha hecho en los inicios de la historia, en la Edad Media, pero eh, en la actualidad, debido a la práctica constitucional, lo tiene que hacer, pero eh, en coordinación y en consejería del primer ministro o del parlamento, con la finalidad de generar pues una estabilidad en el gobierno del Reino Unido. Sí, a ver. Ahora, algo que genera estabilidad en el sistema de gobierno del Reino Unido es que este país o este reino se caracteriza por ser bipartidista, es decir, solamente hay dos partidos políticos que tienen mayoría. Uno de ellos siempre va a prevalecer en las elecciones, ya sea el Partido Laboralista o ya sea el Partido Conservador. Entonces, el que tiene mayoría va a tener el respaldo en el Parlamento, entonces racionalmente, al momento de que el jefe de Estado quiere elegir al primer ministro, va a elegir al que tenga el voto favorable, y con eso se genera estabilidad. Ahora, volvamos al caso actual. Respecto al modelo de gobierno, nuestra constitución política no hace una mención expresa si somos un sistema presidencialista o si somos un sistema parlamentarista. Sin embargo, sí en nuestra constitución se ve una clara definición de lo que es sobre el principio de separación de poderes y claramente también se hace una diferenciación entre lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y con la figura del presidente, ¿no? Por eso la jurisprudencia ha mencionado que el Perú cuenta con una base presidencialista, pero cuenta con instituciones parlamentarias. En la doctrina, eso lo han llamado como una república semipresidencial. A nivel teórico, nosotros tenemos pues, un poder ejecutivo que está representado por el presidente, que representa tanto al jefe de Estado como al jefe de gobierno, y tenemos un parlamento que se compone de congresistas, ambos son elegidos por sufragio directo y por tanto son dignas autoridades legítimas y por ende en sus acciones ambos son independientes. Sin embargo, la Constitución regula algunos canales que genera la vinculación entre ambas instituciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el voto de confianza que tiene que tener el gabinete cuando presenta su plan de gobierno. Otro mecanismo de confianza es de que, otro mecanismo de vinculación es que el Parlamento puede interpelar a un ministro, así como también lo puede censurar por algún hecho bochornoso, y también el Parlamento puede acusar constitucionalmente al presidente si es que ha cometido algún delito en funciones. Y del mismo modo, también el presidente tiene la facultad que estamos comentando, tiene la facultad de disolver el Parlamento, pero siempre y cuando cumple los requisitos que establece la norma constitucional. A nivel histórico, el Perú se inició como una república en el año 1824 y durante los primeros años el Perú se ha caracterizado por ser un gobierno de caudillo. Eso ha generado que en la práctica constitucional se han generado mecanismos en los cuales el Congreso ha buscado controlar estos abusos de poder. Eh, es por eso, pero a veces estos mecanismos generaban situaciones arbitrarias. Por ejemplo, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde se generó una situación de inestabilidad por
la falta de confianza el uso arbitrario de la alianza APRA-1 de este expresidente del Perú. Es por eso que para contrapesar estas facultades que durante todos los años de la República se le había dado al Congreso, en la Constitución del 79 recién se regula por primera vez el mecanismo de la disolución parlamentaria. Eh, tenía los requisitos que podemos ver en el cuadrito. Eh, dicho sea de paso, Dicho sea de paso, estos requisitos eran más estrictos que la regulación actual de la Constitución del 93. Por ejemplo, para poder aplicarlo se necesitaba la falta de confianza por 3 veces, solo podía ser aplicado una vez, eh, y bueno, ahí no sé, se van por otros requisitos administrativos, pero yo tengo conocimiento de que no se podía aplicar ni en estado de sitio ni en estado de emergencia. Estado de sitio es cuando el país está en guerra. Por el contrario, en la Constitución del 93 se flexibilizó estas características, reduciendo las cantidades de confianza de 3 a 2 y reduciendo nada más la excepcionalidad que solamente no se puede aplicar cuando el Estado peruano está en estado de sitio o estado de guerra, y no se limitó la restricción a que se aplique una vez, sino que se puede aplicar en la cantidad de veces necesaria, siempre que no sea el último año de ejercicio del Parlamento. A nivel casuístico, en el Perú ha habido 3 intentos de disolución del Parlamento, de los cuales solamente se han concretizado 2. El primero, que realizó Alberto Fujimori, que lo hizo de un modo inconstitucional, en aquel momento estaba vigente la Constitución del 79, pero no aplicó los requisitos del mismo, sino se sustentó nada más en que había mucha corrupción en las instituciones y por eso la aplicó y la concretizó gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. El segundo caso es de Martí Vizcarra, que aplicó ante la negatoria de confianza, que no se le dio porque él quería modificar el procedimiento de elección de magistrados del TC. Entonces, disolvió el Parlamento en el año 2019. Eso fue objeto de cuestionamiento, pero finalmente el Tribunal Constitucional le dio la razón, diciéndole que era viable constitucionalmente lo que él había aplicado. Y finalmente tenemos a Pedro Castillo, que el 7 de diciembre del 2022 intentó disolver el Parlamento de un modo inconstitucional y por eso hoy en día se encuentra en investigación. Muy bien. Finalmente, perdón, doctor. Sí, 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 ciérralo, cierra. continúa, doctor. Sí, sí, la ¿Continúo? última. Ah, ya, disculpe. Allá. Para hacer una comparación de la disolución del Parlamento, esta prerrogativa en ambos casos, planteo este cuadrito, ¿no? En el primero se ubica Perú y en el segundo el Reino Unido. En primer lugar, la aplicación en el caso peruano es plausible debido a la falta de consenso en los múltiples partidos políticos, lo cual genera inestabilidad política. Por el contrario, en el Reino Unido su aplicación es excepcional. O sea, sí se aplica, es más, yo diría que se aplica no nulo ni mucho, sino de modo regular, pero debido a la coyuntura política, ¿no? Muchas veces se hace para poder resolver algún tema de debate público o de relevancia que se esté discutiendo en los canales de comunicación. Ahora, en el caso peruano, eh, si se aplica, esto no va a afectar al jefe de gobierno, es decir, es de modo independiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, él disolvió el Parlamento y él continúa en funciones, ¿no? Muy por el contrario, en el caso del Reino Unido, si se aplica, el nuevo Parlamento puede poner en cuestionamiento al primer ministro, le puede retirar la confianza. Entonces, algo que es en este país, si se aplica, vincula al jefe de gobierno. Y por último, en el caso peruano se encuentra regulado estrictamente, de acuerdo a la Constitución, porque somos un modelo de civil law,
Pero por el contrario, en el caso del Reino Unido, seguía por los usos y prácticas constitucionales porque en teoría lo puede realizar el rey de un modo arbitrario. Sin embargo, por usos y costumbres lo tiene que hacer consultando al primer ministro, y sobre todo guiándose por un tema racional, sobre todo en función de la coyuntura política y del electorado. Eso sería todo, doctor Brian. Muy bien, entonces, en breves palabras, ¿cuál es la diferencia del voto de confianza en el parlamentarismo y el voto de confianza en el Perú? Eh, el voto de... el primer factor eh, es que el voto de confianza en el caso del parlamentarismo eh, solo es necesario que una vez para poder destituir al jefe de gobierno. En cambio, en el caso del peruano, la Constitución establece 2 veces para que recién pueda gatillar algunos mecanismos como es la disolución del Parlamento. No, no, hablé del voto de confianza. Del Parlamento respecto al primer ministro. Sí, sí, o sea, ¿cuál sería la mayor diferencia del voto de confianza del parlamentarismo con el voto de confianza en el Perú? A que en el caso, Diferencia de frente. A ver, lo facilito. ¿Por qué se dice que el voto de confianza en el parlamentarismo es un voto de investidura? En cambio, en el Perú no es un voto de investidura. porque en el caso del parlamentarismo, debido a la vinculación que hay entre ambos instituciones, el primer ministro y el parlamento, el hecho de que no exista, de alguna forma ya le quita de plano el cargo al primer ministro, porque si no tiene el respaldo del parlamento, entonces ya no puede seguir en funciones, o al menos eso sería lo más lógico. Por el contrario, en el sistema peruano, eh, le puede retirar la confianza, pero todavía se puede mantener el cargo quizás hasta que se dé otra situación adicional. El, el voto de investidura en el parlamentarismo es el que inviste del cargo de jefe de gobierno al líder del partido con más diputados en la Cámara Política. Sus funciones como jefe de gobierno recién empiezan a partir del voto de confianza. Por eso es un voto de investidura. En el presidencialismo peruano, recién cuando es designado ministro o presidente del Consejo de Ministros, quien no es jefe de gobierno, puede ya comenzar a participar emitiendo resoluciones ministeriales, participando del gabinete presidencial, indiferentemente de su eh, voto de confianza que se da al cabo de un tiempo. Muy bien, seguimos con Eso, doctor, muchas gracias. a ustedes las gracias.